Las primeras palabras del primer himno que cantamos, que dirigió Toño, cantábamos, vagaba yo en oscuridad. Vagaba yo en oscuridad. ¿Cómo vagábamos en oscuridad? Bueno, mucha gente, malinterpretando las escrituras, mezclan cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para la adoración. Pero no es así. El Antiguo Testamento está escrito para preparar el Nuevo Testamento. Y sin embargo, encontramos en el Nuevo Testamento mandamientos acerca de lo que debemos de hacer con el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 39, nos manda. En ese momento está mandando dando ese mandamiento a los judíos: escudriñad las escrituras, escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Señor Jesucristo se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque en ese momento no existía el Nuevo Testamento. Escudriñad las escrituras. ¿Con qué propósito? Porque en ellas, dice el Señor, os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, en el capítulo 15 y versículo 4, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que en la consolación y en la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de la vida eterna. Pero también el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 10 y versículo 6 en delante, nos está diciendo, y estas cosas fueron como ejemplo para nosotros. Y luego da los argumentos para que no hagamos eso y se pierdan. El apóstol Pablo estaba hablando del pueblo de Israel que había salido de la esclavitud de Egipto y que había tenido muchos problemas en su trayectoria. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Bueno, porque nuestro tema o mi tema en esta mañana es los huesos de José. Los huesos de José. Y se preguntan cuál José. Bueno, me estoy refiriendo a José, el hijo amado de Jacob, el hijo que tuvo con Raquel. Y esta historia de José la encontramos a partir de Génesis capítulo 37 hasta terminar el libro de Génesis. Y vamos a mirar allí cómo son ese ejemplo para nosotros. Lo que dice José, los huesos de José. Es ejemplo para nosotros, pero también nos da ejemplo para que no hagamos y no cometamos errores que nos pueden perjudicar. El Antiguo Testamento anticipa, revela y profetiza a Cristo, que es el propósito principal de la iglesia, de predicar a Cristo, de seguir sus enseñanzas, de obedecerlo. Bien, José es una
una persona que nació en el año 14 de la estancia de Jacob en Harán. Recordemos nosotros cómo Jacob tuvo que huir de Palestina, huyendo de su hermano, ¿verdad? Porque había adquirido los derechos de primogenitura y también había adquirido las bendiciones que correspondían al hijo primogénito. Y Esaú, que había despreciado las escrituras, no vamos a mirar esos textos, pero las había despreciado, dice en sí mismo, o lo dice a voz en cuello, porque de esto se entera su madre Rebeca, dice: llegarán los días de luto de mi padre, y entonces yo mataré a Jacob. Y lo oyó la mamá, y para protegerlo y para proteger a los dos, lo despachan a Harán, allá en Mesopotamia, para que allá busque esposa. Y allí va y está 20 años. En los primeros 7 años trabaja por una esposa, es engañado y trabaja va a trabajar otros 7 años por la esposa que él amaba. Y a partir del 8º año hasta el año 20, ¿verdad?, que está allí él, pues nacen sus hijos. Y en el último, cuando ya está trabajando por sí mismo para su casa, es cuando nace José. Es decir, José sale de Harán junto por supuesto, con la familia, cuando él tiene 6 años. Y en el capítulo 37 encontramos ahí algunas cosas que suceden a José. Ahora, déjenme decirles, el Antiguo Testamento está escrito para que miremos los ejemplos, las enseñanzas y todas las cosas que suceden para que nosotros entendamos el Nuevo Testamento. Entendamos el Nuevo Testamento. Por eso el tema de los huesos de José. Hay muchas enseñanzas, ¿verdad?, respecto de José, que es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. A José lo odiaron sus hermanos. Lo odiaban porque era el hijo preferido de Jacob. Jacob le había hecho una túnica de colores especialmente para él, y él le daba reportes, José le daba reportes acerca de sus hijos, de la mala conducta que tenían en su vida. Y pues José, yo creo que tenía que tomar alguna disciplina, y además había él tenido 2 sueños en donde él era el principal ahí en los sueños, ¿verdad?, y los hermanos lo odiaban. Bueno, cuando él tiene 17 años, los 10 de sus hermanos andan pastoreando los rebaños de Jacob, y llegaron a una tierra y allí estaban pastoreando, y luego probablemente el pasto se terminó y se fueron a otro lugar. Y se tardaron para regresar, y entonces Jacob le dice a José: ve y busca a tus hermanos e infórmate cómo están. Dije 10, porque el otro hermano estaba allí, era más chico, tendría probablemente unos 10 años, a lo mejor, o menos. Y José va, y cuando llega al lugar donde deberían de haber estado, pues no están sus hermanos ni los rebaños. Y pregunta él allí a alguien allí, y le dice: no, tus hermanos se fueron para tal lugar. Y allá va José. José va llegando, y los hermanos lo conocen, lo ven de lejos. Dice: miren, ahí viene el soñador, y matémosle para a ver qué será de sus sueños. Y intercede por él Rubén. Dice: no lo maten, ¿verdad? Total, lo apresan y lo echan en una cisterna, le quitan la ropa, y allí están. ¿Qué vamos a hacer con José?
va pasando una caravana de madianitas y dice Judá, vendámoslo, que nuestra mano no sea sobre la sangre de él, así que lo maten en otro lado. Y lo venden por 20 piezas de plata. Llega Rubén y no encuentra a José. Y ya le dicen, ¿verdad? Y pues se repartieron las 20 piezas de plata. Pero cuando llega a Egipto, José es vendido a una casa de un oficial de Faraón, se llama Potifar, pero dice la escritura, Jehová estaba con él. Y lo cuida y allí está José, de tal manera que por su inteligencia, su manera de hacer las cosas, es puesto como el administrador de la casa de Potifar. Por las escrituras nos damos cuenta que José era un hombre guapo, ¿verdad? Y atrae la atención de la esposa de Potifar. Esta mujer lo empieza a acosar y José le dice, tu marido me ha dado todas las cosas para que yo haga y deshaga en su casa. Todo está bajo mis manos. Yo puedo hacer todo lo que sea excepto tú. ¿Cómo faltaría yo a Jehová? Más bien, ¿cómo faltaría yo a mi amo Potifar y pecaría contra Jehová? Y así lo siguió acosando hasta que en una ocasión pues le dice, no hay nadie en la casa, duerme conmigo y bla, bla, bla. Y él no quiere y huye, ¿verdad? Y al huir se queda con la ropa de él y empieza a gritar la mujer. Total que cuando viene Potifar, le dice que José quiso abusar de ella y José es puesto en la cárcel. Y miramos cómo José, hijo preferido de Jacob, y luego cae como esclavo, va bajando, cae como esclavo. Y luego ahora está en la cárcel. Pero dice la escritura, Jehová era con él. Ahora vamos a ver las cosas que se señalan ahí. José es un tipo de Cristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no lo quieren sus hermanos, es decir, el pueblo de Israel no lo quiere. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, por 700 años está esperando al Mesías y ha venido allí, pero ellos no lo aceptaron. Y en el capítulo 11 de Juan y me parece que es el versículo 53, encontramos que la escritura nos dice, así que desde aquel día acordaron matarle a Jesús. ¿Se vieron ustedes la semejanza de cómo quieren matar a José y sus hermanos y el pueblo de Israel, hermanos de nación, quieren matar a Jesús? Y José, ¿verdad?, siendo esclavo, acosado por la mujer de Potifar y puesto en la cárcel, ¿verdad?, bajó o cayó a lo más bajo, siendo el principal o el hijo más amado de Jacob. Pero dice la escritura, Jehová estaba con él. Y por su inteligencia es puesto como para administrar la cárcel. El mero jefe de allí lo pone a él como administrador de la cárcel. Y allí está un tiempo, interpreta 2 sueños a un copero y a un panadero, ¿verdad?
Y primero al copero y le dice, el sueño quiere decir que tú vas a servir la copa de Faraón dentro de 3 días. Y el panadero dice, pues es muy buena la interpretación. Entonces le dice el sueño y dice, pues soñé 3 canastillos y que unas aves comían el pan sobre mi cabeza. Dice, bueno, dentro de 3 días vas a ser ahorcado y las aves van a comer tu cuerpo. Y así sucedió. Y José les dice, cuando salgan, intercedan por mí porque fui robado de Palestina y fui acosado injustamente y aquí estoy en la cárcel. Pero nadie se acuerda de él. Y pasan varios años más y Faraón tiene un sueño, más bien tiene 2 sueños y está inquieto y no hay quien se lo interprete y investigan, piden a muchos astrólogos y demás y nadie puede dar la interpretación y el copero se acuerda. Hay en la cárcel esta persona y lo mandan traer, lo visten, lo asean y todo va bien limpio y se presenta ante Faraón. El Faraón le dice el sueño y sueña 7 vacas bien robustas y luego sueñan después otras 7 vacas pero flacas y van y se devoran las que están fuertes pero siguen quedando igual de flacas. Y luego dice, soñé 7 espigas que estaban bien cargadas, ¿verdad? De trigo, de grano. Y luego soñé otras 7 espigas que estaban azotadas por el viento solano y alguno que otro grano que tenían. Y estas devoraban las espigas llenas, pero quedaban también igual de vacías. Y dice, no sé qué significa esto. Entonces José dice, pues los sueños son de Dios y se lo interpreta. Dice, el que suceda los 2 sueños es uno mismo. Vamos a tener mucha abundancia, 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Si no es administrada bien los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, parecerá que nunca hubo abundancia. Dice, provéete de un hombre que haga esto. Y le dice todo lo que debe hacer. Y pues el faraón le dice, pues tú eres ese hombre. Entonces, faraón le dice, tú vas a ser el más poderoso de Egipto después de mí. Nadie levantará un pie sin que tú no lo mandes. Bueno, cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cómo esto señala al Señor Jesucristo, encontramos cómo Jesús vino a este mundo, nació de aquella Virgen María y luego cuando vino el tiempo de comenzar su ministerio lo inició y al principio atrajo la curiosidad y después el odio y lo quisieron matar y terminan apresándolo, juzgándolo, condenándolo, crucificándole y muriendo en la cruz y siendo sepultado. Pero al tercer día resucitó. Y cuando Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 5 en adelante, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó de su divinidad. Pero el versículo 9 dice, pero Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces encontramos el tipo de José, el tipo de Cristo en José, cómo fue encumbrado desde lo más vil hasta lo más poderoso en Egipto. Como nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su divinidad, se humilló siendo hombre. Y luego el creador de la vida fue muerto y fue sepultado. Pero Dios le sacó de la tumba
y lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Entonces miramos esa semejanza. Bien, en la historia de José, que está, como les decía, el capítulo 37 hasta el capítulo 50, encontramos ahí cómo José ahora es un hombre muy poderoso, pero hay hambre en la tierra. Jacob oye de esto y manda a sus 10 hermanos, a sus 10 hijos, a comprar alimentos. José los conoce, que son sus hermanos, pero ellos no le conocen. Dice la Escritura, cuando en Juan capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron, no le aceptaron, no le recibieron. Pero Jesús sí conocía a sus hermanos, a su pueblo. Por eso dice, a lo suyo vino, a su creación. Y aquellos hombres, ¿verdad? Pues están delante de José y José, él quiere saber qué han hecho con su hermano, cómo está la familia, ¿verdad? Y total que los acusa de espías y ellos les interroga y ellos dicen todo lo que él necesita saber. Somos hijos de un solo padre. Éramos 12 hermanos, uno no aparece y otro, el menor, se encuentra ya con el padre. Dice, bueno, si es cierto eso que ustedes dicen, se va a quedar uno de ustedes preso y van a ir a su casa y cuando regresen traerán a su hermano menor y entonces comprobaré que lo que ustedes dijeron es cierto. Y apresa allí a Simeón, ¿verdad? Y se van. Y cuando llegan allá con Jacob, le cuentan y le dicen, dice, ¿para qué dijeron tanto? Dice, es que él nos interrogó y nos hizo preguntas hasta que le tuvimos que contestar todo. Se acabó los alimentos que habían llevado y les dice Jacob, vayan otra vez a Egipto y compren alimento. Dice, no iremos solamente a menos que vaya con nosotros Benjamín. Dice, no, Benjamín no va con ustedes. Ya perdí a su hermano y no quiero que se vaya a perder él también. Entonces no vamos. Y así están, ¿verdad? Varias veces hasta que Jacob tiene que acceder para que Benjamín los acompañe. Cuando llegan, José los ve y los invita a comer a su casa, preparan un banquete para ellos y él tiene tanta emoción, ¿verdad?, que se mete a un aposento para llorar, ¿verdad? Y ya se lava su rostro y entonces es repartida la comida y le da más a Benjamín, ¿verdad? Y luego ya dice, ahora sí váyanse. Y ya van los 11. Pero José quiere saber hasta dónde llega la malicia de sus hermanos. Y les pone una trampa, ¿verdad? Esconde una copa, la esconde en el costal de los alimentos de Benjamín. Y los alcanza la guardia y les dice, ¿por qué se portaron así con nuestro señor José? No, ¿qué hicimos? Uno de ustedes se robó una copa con la cual adivina mi señor. No, nosotros no, si hasta trajimos el dinero que apareció en nuestros sacos. Y dice, bueno, voy a esculcar sus cosas. Ahí está, todos los sacos. Y empiezan, y no, aquí no hay nada, aquí tampoco. Hasta cuando encuentran en el de José, ahí está la copa. Dice, va a ser esclavo de nosotros. Y se regresan todos y están llorando y Judá se presenta con José y le dice, déjame hablar unas palabras, nuestro padre es viejo y ama mucho a mi hermano y si él no va a morirse. Yo me quedo, yo soy más fuerte que él, yo puedo hacer más cosas que él. No, él se va a quedar aquí. Ustedes váyanse.
Dice, por favor, déjanos, déjanos. Entonces ya José no puede aguantarse más y entonces les dice, yo soy su hermano José. Y pues se quedan anonadados, ¿verdad? Y llorando todo, ¿verdad? Entonces les dice, todo esto que ustedes hicieron no fue de ustedes, es obra de Dios. Es obra de Dios para que ustedes puedan vivir, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos vivir. Y José les dice a sus hermanos, vayan y traigan a nuestro padre y vénganse todos. Y yo les acomodaré aquí en la tierra más rica que hay en Egipto. Y así lo hacen, ¿verdad? Van y cuando le dicen a Jacob, Jacob no lo quiere creer. Y por fin dice, pues voy a ir. Y se va con ellos y se llevan todos sus enseres. Se encuentra con José, su hijo. Y después José lo presenta a Faraón. Y dice la escritura, ¿verdad?, que cuando están allí, Jacob bendice a Faraón. Y muere 17 años después, muere Jacob. Y Jacob les dice, no me entierren aquí, me llevan allá a Palestina, a la tumba que compró Abraham. Dice, allí fue sepultado Abraham, Sara, Rebeca, Lea, y total que van y lo entierran y mucha pompa que va en ese viaje, ¿verdad?, y se regresan. Y cuando se regresan, los hermanos le dicen a José, nuestro padre nos dijo que te pidiéramos perdón, ellos creen que José va a cobrar venganza, ¿verdad? Y José les tiene que decir, todo esto es obra de Dios para que ustedes vivan. Ustedes no me mandaron a mí, fue plan de Dios, fue designio de Dios. Pero José, cuando está ya para morir, vamos a leer ahí en el capítulo 50 y versículo 20, ¿qué será? ¿22 o qué? A ver, vamos a ver. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, versículo 25, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Qué tiene que ver o por qué el tema los huesos de José? ¿Qué hablan los huesos de José? ¿Qué dicen los huesos de José? Nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. José está hablando cuando dice, lleven mis huesos de aquí. Está hablando tiene la certeza, tiene la fe, dice, Dios se va a acordar y vendrá por su pueblo, y entonces me llevarán a Palestina. Ahora, les mencioné al principio que el Antiguo Testamento tiene cosas que señalan, tiene cosas físicas, materiales que señalan en el Nuevo Testamento cosas espirituales. Palestina es Egipto es el mundo, está señalando el mundo lleno de pecado, donde Faraón esclaviza al pueblo de Dios. El mundo liderado por las fuerzas oscuras, o por el maligno, o por Satanás, o por el diablo,
nos dominaba a nosotros. Y hacíamos las cosas del mundo, apartados de Dios y demás. Pero Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, les voy a dar la tierra de Palestina. Y ellos van a salir a la Palestina. Palestina es la nueva tierra del pueblo de Dios. Palestina señala el cielo para nosotros. Palestina, el cielo es vivir en Palestina para los judíos que salieron de Egipto, era la vida, vivir en su propio país. Nosotros estamos aquí de paso, caminando rumbo al cielo, que es la vida espiritual. El éxodo, cuando salen de Egipto, ¿verdad? El éxodo es el cristianismo, es nuestra vida cristiana, toda nuestra vida cristiana en la que estamos batallando, así como batalló el pueblo de Israel, caminando rumbo a Palestina, así nosotros también, cayéndonos en muchas ocasiones, renegando, siendo infieles, y algunos muriendo en el camino, ¿verdad? Pero proseguimos al blanco. El cielo es la Palestina espiritual para nosotros, es la Jerusalén celestial, hacia allá vamos. Ellos salieron de Egipto matando, sacrificando un cordero de un año, dio las especificaciones, y esa sangre embadurnada en el dintel y en los postes de la puerta indicaban que el heridor no iba a entrar. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre por todos aquellos que le acepten y serán salvos. Sus pecados serán perdonados y cuando se bautizan son añadidos a la iglesia y están iniciamos el camino hacia el cielo. José dijo, un día Dios se va a acordar y nos va a sacar. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo me voy a ir al cielo, yo me voy a ir. Juan 14, capítulo 1 y versículo 3, dice, pero voy a regresar por ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces encontramos, ¿verdad?, que José, cuando asegura con esa fe, Dios va a acordarse y vendrá por nosotros, por los que estén aquí en Egipto. ¿Qué es lo que está demostrando José? Su fe es como la resurrección, ¿verdad? Cuando Jesucristo venga, vamos a resucitar si es que estamos muertos, y si no estamos muertos, seremos transformados. Entonces, así que cuando el pueblo salió de Israel, dice en Éxodo 13 y versículo... Ay, se me perdió mi versículo que yo tenía aquí. Cuando dice, y sacaron los huesos de José y se los llevaron a la tierra de Palestina. El versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y cuando llegaron a Egipto, ¿verdad? Cuando llegaron a Palestina, los huesos de José fueron enterrados en el lugar donde fue sepultado Abraham, y Isaac, Jacob y demás, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente ya está el tiempo, ¿verdad? Pero lo que miramos es que José no se quedó en la tumba allá, no se quedó en la tumba de Egipto, sino que fue sacado de allí. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, fue bajado, fue sepultado,
y al tercer día resucitó. Dice Hechos capítulo 2 y versículo, ¿qué será? Versículo 26, dice, y David, que siendo profeta, dijo, no dejarás mi alma en el Hades, ni que mi cuerpo vea corrupción. Jesucristo salió de la tumba y se fue al cielo. Cristo no se quedó allí. Hechos 2 y versículo 31. En conclusión, los huesos de José nos hablan de la promesa de que hay un lugar mejor que este mundo. Los huesos de José nos hablan de que hay un lugar mejor que este mundo. José no se quedó en Egipto, sino que vino a la tierra que Dios había prometido que les daría al pueblo de Israel. Nosotros no nos vamos a quedar en la tumba, sino que Jesucristo va a venir y nos va a sacar, nos vamos a resucitar y vamos a ser llevados al lugar donde Él va a estar o está. Así que hay muchas cosas que no dije, no mencioné en esta clase o en esta predicación, pero a grandes rasgos es esto. Si tú quieres que tu alma vaya a un lugar mejor que el lugar de castigo, necesitas obedecer a Jesucristo. Hoy es como el Evangelio. Hay que oír el Evangelio, hay que creerlo, hay que aceptarlo, hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, hay que arrepentirnos, hay que bautizarnos. Así que la invitación es, los huesos de José nos invitan a que acudamos al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a cantar una. Canto número 116.